Buenas tardes, doctor. No pagaré. ¿No tienen estuche? Buenas tardes. Todavía no vamos a cerrar la puerta, les vamos a dar chance a que entren mis alumnos que estamos vendiendo en el circuito. Estamos aquí. Entonces, alguien me pidió para ir al baño. Un par de minutos. Y empezamos. ¿Ok? De acuerdo a la programación, nos toca hablar de los interiores. ¿Sí? Mientras esperamos que lleguen los rezagados, quisiera que hablemos de esta radiografía. Ojo, es de una placa, así que no le tomen mucha importancia al artefacto, a la línea blanca que está ahí. ¿Qué podríamos hablar de esa radiografía? Danita. Que una... No pusimos la línea horizontal. La línea horizontal. La horizontal. No te distraigas, Danita. ¿Qué podríamos decir? Viendo las dos líneas, doctor, vemos vemos una elevación de la cabeza del húmero del lado izquierdo. Y vemos un espacio en la pérdida de relación entre el acetábulo y la cabeza del húmero, un poco de elevación. Si viéramos la línea de Perkins y la otra línea, podríamos tal vez sacar un ángulo mayor a 30 o 35 grados. Ok. ¿Alguien más quiere comentar? 1 o 3 comentarios y empezamos. Voluntario o a la fuerza. ¿No? ¿Qué te dice sobre la radiografía? Otra vez está normal. Y solo está agachado de costado. Cristian. Una fractura al hueso pélvico izquierdo, en la parte izquierda. ¿Mencionado? Aparece el relevo. Sí. Ok. Pasa que Cristian ha entrado en una cirugía de una fractura y a todos le ve fractura ahora. ¿Alguien más le ve fractura? ¿Alguien más quiere comentar? Doctora. Ok. Ojalá hacer el diagnóstico en traumatología, me voy a meter a las otras especialidades, fuera tan fácil y en forma binaria como veo la placa, veo fractura y hago el tratamiento. Ya no es estático. Ya para eso está la semiología. Y la semiología va a empezar desde el momento que ingresa el paciente. ¿Ya? Yo les dije que no le tomaran importancia a esta línea, por si acaso. No se hable nada de esta línea. ¿Ok? ¿Qué le pasó? Sí, Cristian, tienes razón, era una fractura, pero no, ¿dónde estabas pensando? La imagen y la más abajo. ¿Qué pasó? Una fractura indirecta. Una fractura indirecta, doctor. Ya, ahorita la fractura es lo de menos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en nuestro análisis? Pasó en nuestro análisis que no lo hicimos. Entonces, traumatología no se va a reducir a ver una fractura, encontrar la lesión y hacer el tratamiento. Sería demasiado fácil, pero en la realidad eso no funciona aquí. Bueno, por si tienen curiosidad, esto terminó de esa forma.
Entonces, todos los libros de semiología lo dicen, ¿no? Por eso se los puse en grande. Si hacemos una buena anamnesis, si hacemos en forma sistemática un examen clínico, en traumatología me refiero, porque no me voy a estudiar el corazón de mi paciente, algo que sea realmente necesario, podemos hacer el 80% o diagnosticar el 80% de todo lo que es la patología musculoesquelética. ¿Ok? Pero para llegar a ese 80% no es irnos directamente a la radiografía, porque como se han dado cuenta, puede ser engañosa. Entonces, frases súper trilladas que desde mi época, hace muchos siglos, nos hablaban, ¿no? O sea, hacer un diagnóstico es ser un buen diagnóstico, empezar a buscar pistas, que en nuestros casos son los signos y los síntomas que tenemos. Entonces, en ortopedia y en traumatología, el primer paso es la postura y es la marcha, cosa con las cuales están recién frescas, ¿no ven? Marcha lo pasaron esta semana, ¿sí? ¿En cuántas fases se divide una marcha, doctor? ¿Alguien ayúdela? Son 3, doctor. ¿Cuáles? Apoyo, balanceo y... Sí, hay una fase de apoyo, una fase de balanceo y, como estaba diciendo Danisa, de repente una tercera fase, así sacado de los dedos, o de los pelos, que es, hay fases de doble apoyo, ¿sí? Entonces importa para nosotros, porque ¿qué es lo que pasaba con nuestra radiografía? No podíamos ver la actitud que tenía el paciente, no podíamos ver si había contractura muscular, porque de seguro había contractura muscular, no podíamos ver si había acortamiento, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacer algo de semiología en forma teórica, un poco complicado, van a entender las limitaciones porque esto se hace más en la práctica, pero no tengan pena, en sus clases de práctica van a ir repasando y viendo el proceso. Entonces, la piedra fundamental o el vértice de lo que nosotros vamos a hacer se llama primero observar. ¿Observar qué? Observar posturas, observar ejes. Tenemos dos ejes básicamente, ¿verdad? Un eje anatómico y un eje mecánico. Un eje anatómico que va a ir por la mitad de las diáfisis de los huesos largos. Anatómico. Mecánico. Del centro de la cabeza del fémur al centro del tobillo, de la mortaja del tobillo o plafón también se llama, que tiene que pasar más o menos 4 milímetros por el centro de la rodilla. Eje mecánico, donde nosotros descargamos peso. Ok, yo les muestro a este niño, ¿qué me podrán decir de él? ¿Qué tan será? No me puedo conseguir eso. Está con una pérdida de simetría. Que tiene una alteración en los ejes, ¿verdad? Eso es lo primero que vamos a decir. Sí, tiene un genovalgo. Sí, tiene genovalgo. ¿Cuánto? No sé, habría que medirlo. Pero tiene un genovalgo más patológico al otro lado, ¿no? En este caso, al lado izquierdo. A ver. Nombre y rango. Ah, ya. Bueno, no sabía que fue acompañada al baño, pero pase, no. Buenas tardes. Ok, entonces sí podemos ver que uno es patológico. Probablemente el otro no, pero uno a claras luces sí es patológico, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que ver la postura. Mire por allá. Cosa importante y en lo que ustedes son más los alumnos que hacen. Suavito, pastor. Suavito, camina. Ah, no. Es la forma de caminar de este niño. ¿Qué es lo que está pasando? Está cojeando, pero está cojeando, me lo dice cualquiera, un estudiante de Derecho me puede decir está cojeando. Una clavificación.
La ubicación y balanceo ¿Qué de... tal el alcance, Doc? Ya, marcha patológica. La esquivó, digamos, pero algo más de medicina. Es una marcha en tren. ¿Ok? Bueno, entonces vamos por el principio, con los ejes. ¿Qué significan los ejes? Descarga de peso. A lo largo del crecimiento, nosotros más o menos hasta los 8 años tenemos que alinearnos. Primero, de 2 a 3 años somos como vaqueros, ¿no? O sea, como si nos hubieran envuelto con una sandía y tan roscos. Hasta los 3 años, más o menos. Luego están derechitos. Luego juntan las rodillas, así como Kiko. ¿Ustedes han visto todavía el Chavo del Ocho? No, no han visto. Igual que Kiko, juntan las rodillas. Y posteriormente a eso, hasta los 9, 10 años, ya tendríamos que estar interesados. Entonces, ¿ustedes creen que el eje que tenemos en las extremidades inferiores es recta? No, no es recta. No podríamos caminar si es así. Bueno, sí podríamos caminar como robots, pero todavía no hemos llegado a eso. Entonces, para que haya una buena descarga, existe un ángulo fisiológico de más o menos entre 5 y 7 grados, que es el valgo. 5 varones, 7 las mujeres. ¿Por qué las mujeres más? Esther. ¿Por qué las mujeres tienen más valgo que los varones? Por la disposición de la cadera. ¿Ok? Vale. Parece que tengo un grupo de coches. ¿Ya? Ok, entonces el valgo es fisiológico entre 5 y 7 grados. Después de eso ya es patológico. Hay sobrecarga sobre el compartimento medial, si es valgo, o sobre el compartimento lateral, si es valgo. ¿Sí? Vamos entonces a ver de qué estamos hablando. ¿Las dos extremidades serán del mismo tamaño? Hay una pequeña diferencia. Nada de lo que tenemos par es Es del igual. mismo tamaño. Ni los ojos, ni nada. Es del mismo tamaño. La discrepancia es la normalidad, digamos. ¿Puede existir el mismo tamaño? Sí, pero excepción a las reglas. Así que exactamente del mismo tamaño, no. La literatura nos dice que podemos tener una discrepancia hasta de 2 centímetros y no pasa nada, pero la literatura es anglosajona. Entonces no creo yo tener el tamaño que tiene un gringo, por lo tanto en nosotros esos valores son menores. Probablemente si tenemos una diferencia de 1 centímetro, no, biomecánicamente no nos va a afectar. ¿Sí? Entonces primero vayamos ordenando. Hay que saber tomar medidas reales y aparentes. ¿Sí? ¿Qué significará real y qué significa aparente? ¿Dónde está Valentina? Valentina. La medida real es la que se toma de la esquina y de alcance del superior hasta el mayor medial del pie, y la aparente desde el ombligo hasta el mayor medial. Ok, muy bien si te hubiera preguntado cómo se mide la longitud real y la longitud aparente. Habrán escuchado, ya no lo vamos a repetir. Pero la pregunta es, ¿qué es real y qué es aparente? Tomás. Lo real es la verdadera longitud como tal del miembro, mientras que lo aparente es... mira aquí, esa medida que no es la real, es decir... Que no es la real, es aparente, perfecto. O sea, todos lo hemos entendido. ¿Ya? Hay conceptos que son tan explícitos que cuesta explicarlos. Eso le está pasando a Tomás. Entonces, si yo tengo un fémur más corto que el otro, realmente está cortado, ¿no ves? En cambio, si yo tengo un fémur del mismo tamaño que el otro, porque ya les dije que no siempre van a ser del mismo tamaño, pero resulta que tengo una contractura en el psoas, aparentemente esa extremidad es más corta. ¿Ya? O sea, no es tan simple como que le voy a tomar de aquí y es longitud real y esto es longitud aparente.
La razón es esta, que por algún motivo está acortado o alargado, como ustedes quieran ver. Esa es la diferencia entre real y aparente. Entonces nos vamos a ir a los signos. Este signo se llama cualquiera. Calias. Calias. Caliasi. Algunos dicen, ¿qué significa? Es la elevación. Fácil, ¿no? Agarras al paciente el decúbito dorsal, le pones en 90 grados de flexión de la cadera, 90 grados de flexión de la rodilla y te fijas si la rodilla está al mismo nivel. ¿Ok? Esta rodilla, bueno, o sea, haz de cuenta que estás viendo dos cerros, ¿no? Un cerro está más alto que el otro. Un es el Illimani, el otro es el Jungfrau. Ya. ¿Ok? ¿Cuál está alargado? ¿La pierna o el muslo? El muslo. El muslo. ¿Por qué no la pierna? Es. Se los voy a poner de este otro lado. ¿Qué pasa si yo tengo una rodilla más arriba que el otro? Algo está más largo que el otro, ¿no ves? Ahora, si tengo una rodilla más adelante que la otra, será el otro segmento el que está más alargado, ¿no ves? Ajá. A la izquierda. Si yo tengo una rodilla más arriba que la otra, el problema está en la pierna. Así está más grande o más corta del otro lado, como ustedes quieran ver. Si yo tengo la rodilla adelante de la otra, el fémur está más largo. ¿Se entiende, no veo? O sea, porque lo de la lógica ya me es difícil explicarlo. Ok, y en este caso, ¿quiénes dicen fémur? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen tibia? ¿Qué me estoy diciendo? No me acuerdo. ¿Quiénes dicen los dos? Esos son los ganadores. Ambos están alargados. ¿Qué se puede dar el caso? ¿Sí? ¿Maniobra de? ¿O signo de? Caliasi. Ok. Muy bien. Entonces, vámonos a lo que es aparente. Eso nos demuestra o se va a notar generalmente cuando la discrepancia es real. Cuando es real. Y si no es real, como dice bien Tomás, es aparente. ¿Cuándo va a ser aparente? ¿Cuándo va a aparecer una extremidad más larga que la otra? Generalmente en las contracturas. ¿Ya? En las contracturas musculares. Para eso también tenemos maniobras. La primera maniobra es la de Tomás. ¿Alguien se anima a decirme cómo es esta maniobra? Contractura del... ¿Dije Sobas o dije Tomás? Tomás. Tomás, bueno. Ya les dije cuál es, Cristian. ¿Contractura de qué músculo? Del Sobas. Se los acabo de decir, yo la tengo. Ya. Contractura del psoas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos al paciente en decúbito dorsal, como este. Hacemos que la parte lumbar y las nalgas, si ustedes quieren, y el muslo esté pegada a la camilla. Puede ser en la misma camilla o retirando un poco de la camilla, haciéndole una hiperextensión y hacemos que flexione el otro lado. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues el glúteo y la parte lumbar se va a elevar. ¿Ya? ¿Por qué? Contractura del psoas. ¿Cuál será la maniobra de Phelps? Contractura del recto interno. Esto ya es de espalda, con el paciente boca abajo. Esta maniobra, por si acaso, no es la de Phelps, es la maniobra de Ellie Duncan. Ahorita vamos a hablar de ella, una vez que terminemos de hablar de Phelps. Pero hagan de cuenta que tumbamos al paciente de esa forma y le hacemos una abducción. Abrimos, flexionamos las rodillas a 90 grados. Con eso se supone que relajamos el recto interno. ¿Cuál es la función del recto interno? La aducción, cerrar. Entonces, nuevamente, ya que hemos relajado, tratamos de hacer una reducción. Si se logra, pues no tenemos contractura del recto interior. Pero si no se logra, la contractura del grácil, si ustedes quieren que también se llama así,
está presente. Casi nunca, el que está ahí abajo, es una contractura del recto femoral, que es parte del cuádriceps. ¿Cuántos músculos estarán formados por el cuádriceps? 4. Recto interno, recto medio, recto lateral. ¿Quién más? ¿No son 3 cabezas? Y el subdural, que es inconstante, no cuenta. Mm, Los bastos intermedios no cuentan, en realidad son 7. Pero nos han enseñado desde siempre que son 4, entonces ¿quién soy yo para estar discutiendo eso en esta clase? Ok, recto anterior, igual, boca abajo. Hacemos que el talón pegue a la nalga y se tiene que elevar, porque hay una contractura del recto femoral o recto anterior. Okay. Lo que nos están mostrando acá es para ver la contractura de los isquiotibiales, que no tiene nombre, simplemente se pone la rodilla en 90 grados, igual que la cadera, y se hace una extensión con la cadera en flexión y se ve cuánto de pesado tiene. Existen más maniobras, muchas maniobras, no sé cuántas de ellas está en su guía práctica. Lo lógico es de que hablemos de lo que tienen en su guía práctica, pero muchas veces se nos escapan algunas maniobras en la parte teórica que también pueden entrar dentro del ECOE. ¿Qué será esto? La maniobra de Silverskill, que nos muestra o nos trata de demostrar la contractura de los gastrocnemios. Esa es una de las maniobras más importantes y creo que está o no está en su texto 10. Creo que no está. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 3 propulsores importantes para ponernos de pie y para caminar. El primer propulsor es el gastrocnemius. Segundo lugar, los isquiotibiales y tercer lugar, el psoas iliaco. Sin esos 3 músculos nos va a ser difícil caminar por lo menos en forma adecuada. ¿Ok? Este cuadro que quiero fotografiar, nos va a hablar, creo que de las maniobras que sí están en su guía, ¿verdad? ¿Quién quiere explicar la maniobra del puente del mundo? Famosa maniobra, ¿verdad? Bueno, ahí dice. Es por insuficiencia de los músculos pélvico-caldéricos, especialmente del glúteo menor. Cuando nosotros nos paramos en un solo pie, tenemos que tener la pelvis, cadera nivelada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque caminar es como entrar en deficiencia una y otra vez. Bueno, no en deficiencia, está mal dicho, no me hagan caso. Es apoyar uno y apoyar el otro, ¿verdad? Básicamente eso es caminar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los glúteos medianos? Que cuando apoyamos, ese glúteo tiene que funcionar ¿para qué? Para nivelar esto. Este se va a caer. Este se va a caer. Entonces, como cuando quiero agarrar, no sé, que un caballo o algo así, para que no salga corriendo en el logro, entonces jalo para detener. Es lo mismo que ese glúteo mediano. Entonces, si yo hago esta maniobra, ¿cuál de los glúteos estoy revisando? ¿El que apoya o el que está en el aire? El que está en el... El que apoya, porque el apoyo es el que está jalando, el que apoya es el que está tratando de nivelar, ¿no? A la medida que nosotros entendamos eso, pues nos va a ser más fácil programar. ¿Ok? La maniobra de Patrick o de Favere. ¿Por qué se llamará Favere? 4, porque forman 4. Porque forman 4 y también tiene 4 movimientos, flexión, aducción, rotación externa y también puede hacer aducción. ¿Cuál es el Doc? Favere. Flexión. Flexión. De aducción. Aducción. De rotación externa.
¿Ok? Y eso es para ver qué. Coxartrosis. Coxoartrosis o La articulación sacroiliitis. sacroilitis. ¿Cómo hago la diferencia? Le hago hacer un 4, perfecto. ¿Ya? Ya hace el 4, ya me dolió porque tengo coxoartrosis. ¿Ya? Ok. Y si apoyo la rodilla y me voy más allá, ahí no me va a doler. Si me duele bajando, está doliendo la articulación sacroiliaca. ¿Ya? Esa es la diferencia del Favere. Por supuesto que existen un montón de maniobras tal vez que yo ni idea tengo. Una de las más fáciles de hacer, digamos, y que te puede abarcar varios es la de hiperextensión. Tú tienes al paciente boca abajo e hiperextiendes. Puedes poner la mano en la cadera. Ahí es donde te va a servir de fulcro, porque o vas a limitar ese movimiento de la pelvis, ¿ok? Sobre el ilíaco más propio. Y mueves, si le duele, es la cadera. Si te vas más hacia el sacro, limitas el movimiento del sacro, sigues hiperextendiendo, y si le duele, es la articulación sacroiliaca. ¿Ok? Te puedes ir a la región lumbar y vuelves a hacer hiperextensión. Si duele en la espalda, es una lumbalgia. ¿Qué está cambiando? La maniobra sigue siendo la misma. Está cambiando el fulcro, está cambiando el lugar donde se está moviendo. Y eso te puede hacer la diferencia entre si te está doliendo la cadera, si te está doliendo la articulación sacroiliaca o te está doliendo la espalda. Bueno, no aquí, a quien está revisando, pero bueno. Otra maniobra, Geisling. Igual para articulación sacroiliaca, ¿no ves? Estamos hablando de la hiperextensión. ¿Ya? Es lo que yo les decía, solamente que aquí solamente toma en cuenta el de la articulación sacroiliaca. La compresión de Eriksen, ¿ya? Cuando en politraumatizados. Ustedes han llevado a Danisa cómo se trata un politraumatizado. ¿Qué te tienes que fijar? Primeramente la apariencia. Ya. Tenemos que ver todo no contacto con la realidad. Luego la respiración. Tenemos que ver si hay sonidos anormales. Y en el sonido se mide algo. Y circulación. Tenemos que ver primeramente si hay pérdida sanguínea. Y tenemos que ver el color. Si está cianótico, si está pálido, si está tiene púrpura. Que esa es la parte más importante cuando estamos tratando a un politraumatizado, ¿verdad? En 30 segundos. Entonces, y en 30 segundos, que además si puedes hacerlo en menos tiempo, mejor. ¿Cuándo puedes perder sangre? Si tienes una fractura a nivel de la pelvis. Para eso sirve la maniobra de Eriksen, aunque en mi opinión hay que tener el alma de nazi, ¿no? Para un politraumatizado estarle causando dolor, pero la maniobra está descrita de esa forma. ¿Sí? Planos. ¿Tienen planos después de esto? Ya. Entonces vamos a apurarnos. Ya. Ok, otra cosa que tenemos que saber son los planos, ¿verdad? Tenemos 3 planos. Un plano sagital, un plano frontal y un plano transversal. El eje del movimiento de un plano, por ejemplo, lateral, va a ser el de flexoextensión. ¿Sobre qué eje? Sobre el que es perpendicular. Y entonces los planos funcionan así. Rangos de movimiento. Si es importante para ver postura, para ver marcha, es importante conocer los rangos de movimiento. Entonces tenemos, por ejemplo, la inclinación de la pelvis que no va más de 4 a 5 milímetros, ya sea del lado derecho o sea del lado izquierdo. ¿Ok? Este video porque me va a poder hablar. Entonces, en el plano frontal tenemos, por ejemplo, la deducción de la cadera. Nos va a ir hasta 45 grados, la aducción que nos va a ir hasta 40 grados, más o menos, de acuerdo al libro que ustedes decidan estudiar. ¿Ya?
no todos están de acuerdo en lo mismo. Se supone que tanto la reducción y aducción en la rodilla es insignificante. Más adelante ya vamos a ver que cuando tenemos lastimados los ligamentos colaterales, sí tienen su importancia. Entonces, sí, también de cuidado, me pareció, digo, nos vamos a adelantar. Ya saben que hay planos, ya se los voy a pasar esto, ¿no? Se los voy a ir pasando los planos. Vamos a lo que es más importante. ¿Sí? También quiero que saquen foto de esto. Tenemos que ver qué es lo que les mueve y qué es lo que les mueve son los nervios. Nos vamos a centrar en todos ellos en tres que son importantes para ponernos de pie y para caminar. La raíz L4, que si bien nos va a dar la sensibilidad de la parte anteromedial de la pierna, combina el tibial anterior. El tibial anterior es uno de los músculos que necesitamos en el momento del balanceo, más que en la fase de apoyo. ¿Qué es lo que hace el tibial anterior? Hace esto, ¿no? ¿Y por qué lo necesitaré en la marcha? Para el inicio de la marcha. Una de las características de la marcha es ahorrar energía, de tal suerte que yo pueda caminar largas distancias. Yo ahora creo que ya nadie camina, ¿no? ¿Cuánto caminas, doctor? 500 metros, imagínate, te pongo en competencia con un chasqui. Vas a quedar, pero re mal. Ya no caminan como antes. Pero se supone que cuando caminamos tenemos que ahorrar energía. ¿Por qué? Porque tenemos que caminar largas distancias. Ella tiene suerte de 500 metros, se mueve para todo. Pero si tuviera que caminar kilómetros, sí necesita ahorrar energía, así va a caminar más. Entonces, si yo tengo un tibial anterior que no me funciona bien, este pie se cae, ¿verdad? Si se cae, ¿qué va a pasar? Va. Voy a arrastrar. Y para no arrastrar, ¿qué tendrá que hacer mi organismo? Levantar. Flexionar, ¿no? Flexionar más la rodilla, flexionar más la cadera, por lo tanto gastar más energía. Y la función de la marcha es ahorrar energía. Entonces L4 nos gobierna eso. L5, muy aparte de que la sensibilidad está en el dorso, en la parte anterolateral, es del extensor propio del hallux y el extensor común de los dedos. Generalmente el hallux, entonces diríamos, levanta el dedo para ver si esta raíz L5 está funcionando. Y el S1 es el que más problemas nos da. ¿Ya? Ahora sí, la sensibilidad, ¿no? Es en el borde lateral del pie y es en la planta. ¿Ok? Y cuando no tengo esta raíz en buen estado, resulta que mis peroneos son insuficientes. Los peroneos son los que van a producir la erección. Y si los tengo alterados, ¿qué es lo que va a pasar con ese pie? No va. Se va a ir para el otro lado. Se va a ir en supinación. ¿Ok? En base a ese conocimiento que tienes, ¿qué está pasando con esto? Está pisando hacia adentro. Ese uno. Sí. Así. Ok, doctora, si llegó este paciente, ¿qué tiene? Lesión Ya lo en saben, el- ¿no? Vamos a ver. No puede hacer la dorsiflexión del pie. Tiene una lesión en L4 y tampoco puede pisar bien con adentro. Entonces una lesión también en L1.
Solo uno, porque han hablado creo tantos, y es más que hablar, han murmurado, no se les entiende. No, lo... ¿Cómo es, doctor? ¿Qué pasó? ¿Qué le está fallando? Más lo que es el 4. Excelente. Este va a ser traumatólogo. L4 está fallando. ¿Por qué? No puedo hacer la Está cayendo el pie. No está funcionando el tibial anterior, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué está pasando? Se va a Está cansar, ganando. va a caminar menos tiempo. ¿Cómo se llama esa marcha? Este Este pash. ¿Ok? Perfecto. Vamos allá. Ahora, ¿qué pasó con esto? Una ¿Paciente de quién es? úlcera. Creo que es de Tomás. Cuéntanos, ¿qué pasó con esto? ¿Qué es? Ya, le pregunto a Tomás, porque vamos a cometer el mismo error que la radiografía, ¿vale? Tomás conoce toda la historia. A ver, cuéntanos la historia, Tomás. Bueno, es una paciente de 9 años de edad que en diciembre del año pasado, a finales de diciembre, tuvo un accidente y se realizó una lesión en la región popliteo, del paquete vasculonervioso popliteo, ¿ok? Debido a que ella estaba encima de la taza del baño que cayó y se rompió la tapa de la taza. Se realizó la anastomosis del paquete vasculonervioso y también la neurorragia, pero debido a la falta de irrigación se produjo necrosis de la zona lateral de la pierna derecha. Entonces, debido a eso, la paciente tiene que venir en ciertos periodos de tiempo para realizar las curaciones de las lesiones necróticas. La cuestión es de que por la propia lesión existió un acortamiento de los tendones de la región lateral de la pierna derecha y por ello le hicieron un injerto con el tendón de Aquiles del lado izquierdo en mayo de este año y ahora mismo está internada debido a que presenta por el mismo acortamiento de los grupos musculares, pues presenta un pie equinovaro y por ello también se presenta esta úlcera de presión en base del quinto metatarsiano derecho, por ella misma, porque no existe deficiencia en relación a los grupos musculares de la pierna derecha, por ello. Entonces existe un estado de contracción constante. Ok, si hubieras escrito eso en el evolución, te hubiera puesto bien. Lo fuiste a averiguar después. ¿Quién le falló? ¿No tiene sensibilidad dónde? En S1. S1. Bueno, ustedes son capísimos. Yo creo que ya se acabó la clase porque ustedes lo saben todo. Ok. Algo más sencillo. Irritación del ciático. Maniobra. La serie. La serie. ¿Cómo se hace? Lo siempre ha sido la pierna extendida. Ahí como dice. Decúbito dorsal se eleva la pierna en extensión entre los 30 y los 70 grados. ¿Ok? Ahí despierta dolor. ¿Qué pasa si es más de los 70 grados? Positivo. Ahí Ahí dice. La inteligencia artificial se los dice. Isquiotibial Es problema de articular. los Que isquiotibiales. tiene ¿Eh? Ok. ¿Y cuál será la prueba de Braga? Es una flexión. Se lesiona ligeramente la resolver con flexión dorsal en el Lo mismo que la serie, le duele, entonces le baja un poquito para que le deje de doler, pero como soy un maldito, ¿qué le hago? que vuelva a subir. La flexiono para que le vuelva a doler. Eso es para confirmar que es el ciático y no el isquiotibial. Listo, fácil. Vámonos a lo más fácil todavía, la rodilla. Cuando vemos la rodilla, pues sí tenemos que seguir ciertos pasos. Primero, ver qué pasa si la rodilla está hinchada. Puede ser un derrame. Es un problema de derrame articular, es un problema de la cápsula. Entonces, para esto tengo una maniobra que se llama peloteo, se llama signo del témpano. ¿Qué otros nombres más los conocen? Choque rotuliano. ¿Ok? Entonces, normalmente dentro de la rodilla hay como unos 4 ml de líquido sinovial.
esto aumenta. ¿Sí? Al aumentar es que yo tengo que comprimir el cuádriceps con una mano, pongo los dedos y bajo la rótula. La rótula, que es un hueso sesamoideo ahí aislado del mundo, no tiene amigos, y contiene el derrame menos cuando está alejado. Entonces hago y meto el dedo así. ¿Quién ha tomado whisky? ¿Algunas han jugado con su hielo? ¿Se han metido ahí? ¿Qué hace? Vuelve a salir, ¿lo ven? Por eso es el signo del témpano. Pasa eso. Entonces, ok, hay un derrame en la rodilla, ¿pero de qué es? De líquido. No. Puede ser sinovial. Líquido purulento por una infección. Líquido purulento por una infección. ¿Perdón? Líquido purulento por una infección. Ya, puede ser purulento, Hemático. puede ser Por una hemático. trauma. ¿Y cómo sé cuál es? Artrocentesis. La artrocentesis. Ok, la artrocentesis es una opción, pero estamos en el siglo XXI, ¿no ves? Ya hemos Ecografía. visto que hasta los que tienen Android pueden hacer una ecografía con un transductor. Entonces, si estamos en el siglo XXI, y yo creo que ya estamos tirando a sentido cruce, ya pierdo la noción del tiempo, podemos hacer una ecografía y podríamos determinar si eso es sangre, si es pus, o si es líquido, o si es agua. ¿Podríamos? Sí. El agua es oscura. No, no podríamos. Bueno. La eco es ciega los colores. ¿Ya? Así que la artrocentesis, sí, la ecografía nos va a decir qué cantidad hay, algunas características que tenga, pero la única forma que tenemos es una artrocentesis. Entonces, ¿qué pasa si yo le hago mi artrocentesis y le saco sangre? Un trauma. Espero que eso que no sea artrocénico, no es nada. Pero básicamente se rompió algo. Y el principal culpable suele ser el ligamento cruzado anterior. Está más irrigado que el menisco, ¿no? Ok, ¿y qué pasa si además estoy sacando sangre y salen gotas de grasa o de aceite? De grasa suena más bonito. Pus. Además de una fractura central. ¿Qué pasa si no sale sangre, pero sí sale líquido citrino? Es un derrame articular, por algún motivo, no sé. Tal vez un golpe o tal vez alguna enfermedad de base. ¿Y qué pasa si es amarillo, verde, o sea, amarillo limón, como dijeron por ahí? Infección. Es una carcinosis. ¿Y qué pasa? Como ya nos está diciendo la mitad, si saco pus, es Infección una artritis séptica. ¿Ok? Entonces, aunque parezca arcaico y suene a que le voy a hacer una artrocentesis un poco cruel, sigue siendo un método aceptable. Aquí una imagen de cómo se hace el peloteo o el signo del choque rotuliano. Ok, vámonos ahora a los meniscos. ¿Alguien quería hablar de los meniscos? Tenemos los meniscos. Los meniscos tienen dos tipos de maniobras. Hay algunos que son hay algunos que son funcionales, otros que son mecánicos. Funcional va a ir a buscar dolor. Mecánico va a ir a buscar sonido. ¿Ya? ¿Cuáles serán los funcionales? Las maniobras de Steinman. Steinman 1 y Steinman 2. ¿Qué es lo que va a producir? Ya tengo el menisco roto y sobre eso le voy a hacer doler. Agarro la rodilla, agarro desde la pierna y le giro hacia afuera. Estoy viendo el menisco interno. ¿Le duele? Hacia el menisco interno. Giro hacia adentro, hacia interno. ¿Le duele? Hacia el menisco externo. Y el Steinman 2 varía en que es en electroextensión. Vámonos a los otros, a los que creo están en su guía y los que generalmente preguntan en el COE. Las maniobras de McMurray, ¿ya? McMurray, línea interarticular. Estos, acuérdense, ya son mecánicos, van a ir a buscar sonido. Línea interarticular. De flexión a extensión.
¿Sí? Flexión y extensión, lo mismo. Rotación interna, rotación externa, dependiendo qué menisco estamos queriendo ir a revisar. Entonces sentimos o un chasquido o un desplazamiento. Vamos a positivo. El otro es el signo de paciente de panza. Pones ahí, tiene dos componentes. Rodilla 90 grados. Jalas, sacas. Diastasas. Entonces no te tiene que tener el menisco, ¿no? No tendría por qué doler. Si duele, es la cápsula o son los ligamentos. Ok, pero yo estoy en buscar menisco, entonces me cojo y le giro el pie. Y dependiendo de dónde gire, problema del menisco, ya sea interno o sea externo. Van a disculpar, pero ahora tengo que correr porque nos falta poco tiempo. ¿No? Dos de estabilidad. Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Maniobra de cúbito dorsal. 90 grados de flexión. Esa agarrar es como sacar un cajón, ¿verdad? Agarro la rodilla y jalo para afuera, como sacar un cajón, por eso se llama cajón. Lo puedo hacer hacia adelante, lo puedo hacer hacia atrás, cajón posterior. Hay muchos que te dicen no es necesario hacer ninguna maniobra, lo único que tienes que tirarte es en el repliegue. Si tú ves de lado, perdón, estoy sin sueño, ¿no? Entonces debajo de la rótula existe la tibia. Si eso se mete, se va para hacia atrás, lesión del ligamento cruzado posterior. ¿Fidedigno? No tan fidedigno. ¿Cuál es más fidedigno? El organismo es tan sabio que produce contracturas cuando quiere evitar dolor. Si yo tengo la rodilla en 90 grados, le doy un buen punto de apoyo a los isquiotibiales para que se contraigan y no me dejen hacer mi maniobra de cajón anterior. Entonces, yo puedo decir, no, o sea, ¿sabes qué? Estás hablando macanas, tu ligamento cruzado anterior está bien, vete a tu casa, de las cuadras se va a caer, ¿no? ¿Cuál es más fidedigno? La maniobra de Lachman. En 15 grados. ¿Por qué en 15 grados? Ahí está relajado el isquiotibial, no tiene fulcro, no tiene punto de apoyo. Por lo tanto, yo agarro tibia y empiezo a hacer este juego. No sé si hay una imagen por ahí. No, este es el cajón anterior, este es el de abajo. Hago ese juego. Es el más fidedigno para hacer el ligamento cruzado anterior. Los colaterales, eso ya lo saben de memoria, teóricamente en el plano frontal no debe haber ni en varo ni en valgo ningún movimiento, si lo hay cuando los ligamentos colaterales están lastimados, ya sea en varo o en valgo. Son maniobras de estrés. Si van más de 5 milímetros, leve, de 5 a 10, moderado y grave, si es más leve. Cuando es grave, el quirúrgico. Y finalmente la exploración femoropatelar o maniobra de Slocum. Agarras. Esto ya en los viejitos como yo, cuando ya tenemos artrosis, agarras, empiezas a flexionar y vas a sentir como un cráneo. ¿Ok? Más rápido todavía, para tobillo y para pie. Que casi nunca preguntan, pero sí es la obligación mencionárselos. De pie. ¿Ok? La maniobra de Jacques. Algunos la llaman también Fonseca. Llevas el hallux en extensión. ¿Qué nervio estaría utilizando? Nervio. Ya En nos Ajax, digamos. en Ajax es el L5. 5. L5. ¿Ok? Y me va a formar el arco. ¿Sí? Y uno que se los voy a mostrar. La maniobra de Thomas, cuando tengo una lesión del tendón Aquiles. Hay un signo del hachazo, ¿verdad? Que se ve como una oquedad. Bueno, es el que está bien. Está hinchado, por eso no se ve la oquedad, pero no funciona. ¿Sí? A ver, otra vez. Tendón de Aquiles. ¿Está bien? Sí, tendón de Aquiles. Ok, maniobra de Thompson. Entonces, 4 pasos para hacer la señal. Yo sé que este tema es aburrido, me van a disculpar. No me disculpan, me lo dieron. ¿Ya? Primero es la inspección. Y se han dado cuenta que no es solamente verlo, no es solamente estático, también es dinámico.
Y para eso hay que conocer qué ejes, hay que conocer anatomía, hay que saber palpar y obviamente la biomecánica articular, las maniobras, que seguramente todos ustedes lo van a hacer en sus días de práctica, y lo que es la integración neurológica y signos de alarma. ¿Cuáles serán signos de alarma? Tomás. Signos de alarma. Tu paciente tenía signos de alarma. Manejo del politraumatizado. Todo lo que ponga en riesgo la extremidad. ¿No ve? Ok, con eso hemos terminado.